Probablemente usted no lo ha notado, pero existen dos versiones de Jesús. Una es la versión que ofrece la escritura hebrea y que ratifica el apóstol Pablo, y la otra versión es la que crearon los paganos convertidos a la nueva fe. Esta versión paganizada de Cristo surge a partir de una narrativa fabulosa de la llegada a este mundo del ungido de Dios y de los últimos 3 años de su vida, plasmada en 4 documentos anónimos que comenzaron a circular después de la muerte de los apóstoles. Estos 4 documentos anónimos eventualmente se establecieron como la historia oficial de Jesús de Nazaret, engañosamente presentada como obras de apóstoles de Cristo. De esos 4 documentos no apostólicos se creó el cristianismo romano, el mismo que siguen hoy tanto católicos como protestantes. Por esto, cuando usted asiste a una misa católica o protestante, el cura o el pastor, cuando no están disertando sobre los beneficios de dar dinero a la iglesia, están dando un sermón en Mateo, Marcos, Lucas, Juan o Apocalipsis. 2000 años hablando de lo que escribió no se sabe quién, solo porque los apóstoles del Dios de este mundo dijeron que fueron escritos por apóstoles de Cristo. Ahí puede ver con cuánta efectividad los paganos lograron establecer su falso Cristo y su falso evangelio como si fuera el Cristo de Dios o el evangelio de Dios. Pero veamos primero la versión oficial, la que presenta la escritura hebrea y ratifica el apóstol Pablo. Leamos el Salmo 132, verso 11. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Isaías capítulo 11, verso 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento. Aquí claramente se está hablando de genética, de descendientes naturales. Ahora leamos Romanos capítulo 1, verso 3. Vamos a leer desde el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, es decir, lo que leímos anteriormente. Este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Aquí para el apóstol Pablo está usando una frase, la frase que se puede traducir como semilla, nacido de la semilla de David o nacido del espermatozoide de David. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Prácticamente lo mismo que leímos en el Salmo 132, 11 y que implique también Isaías capítulo 11, el verso 1 y 2. Según la escritura, el Mesías o ungido de Dios sería un descendiente natural de David, es decir, un hombre, un miembro del género humano. Para el apóstol Pablo, el Mesías judío era un hombre en todo sentido de la palabra. En Gálatas capítulo 4, verso 4, dice de esta manera: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer, es decir, nacido como nacen todos los seres humanos. Observe que esta es la única ocasión en que Pablo se refiere al nacimiento de Jesús y no menciona nada de la preñez milagrosa de María. Y estamos hablando del hombre escogido por Dios para revelarle todo lo que se debe conocer de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, verso 15 dice de esta manera:
Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Revelar es dar a conocer todo lo que se debe conocer de algo o alguien. Dios le reveló a Pablo todo lo que la iglesia debe conocer sobre Jesucristo. Ahora leamos 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Pablo fue administrador de los misterios de Dios. En otras palabras, no hay nada que la iglesia debe conocer que no esté en las epístolas paulinas. Nada. A Pablo no se le quedó nada en el tintero. Eso debe saberlo. Así que cuando alguien le diga, por ejemplo, que el dogma de la Trinidad es un misterio, puede reírse en su cara. En la cristología revelada por Dios, Jesucristo es un hombre. Sin dudas, un hombre con una misión única y un hombre exaltado por Dios como ningún otro, pero un hombre. Romanos capítulo 5, verso 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Jesucristo para el apóstol Pablo es un hombre, ni más ni menos, un hombre. Ahora bien, ¿qué sucedió con ese Jesús histórico, el verdadero, el que nació de mamá y papá, el que profetizó Isaías, el que Dios le prometió a David que iba a nacer de sus entrañas? Pues bien, todos conocemos que fue exaltado por Dios, que lo resucitó, le dio un cuerpo glorificado, el mismo que vamos a tener todos, lo hizo Señor de sus hermanos y le dio el poder de reinar sobre sus enemigos y vencerlos, eventualmente vencerlos. Esto es Jesucristo, un hombre exaltado por Dios. La escritura hebrea y el perito arquitecto lo presentan así. 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al 28. Leamos. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, y en todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. En este pasaje se puede ver claramente que Jesucristo reinó sobre sus enemigos y tuvo poder sobre ellos, pero sigue siendo el subordinado hijo obediente. Nada de iguales. Y aquí hay algo más que aclarar. Y usted seguramente se rasgará las vestiduras por esto que voy a decir, pero si lo analiza, me dará la razón. Jesucristo es rey, pero no es rey de reyes. Jesucristo es rey, pero no es el rey soberano. ¿Sí? Escuchó bien. Jesucristo no es el rey de reyes. La cristología revelada por Dios no presenta de esa manera al Cristo de Dios. Solo hay un rey soberano y un rey de reyes, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo presenta la escritura hebrea y el apóstol Pablo. A Jesús se le dio un reinado, pero no es Dios, ni es el rey de reyes. Y antes de esgrimir el Salmo 45, les recomiendo que haga un examen lingüístico del mismo y no pase por alto el contexto histórico, ni las diferentes traducciones que se pueden hacer de ese pasaje. Allí se está refiriendo claramente a un rey como representativo de Dios. ¿Por qué decimos esto? Pues porque la canción no va dirigida a Dios, sino al rey.
Se le llama Elohim, como se le llamó Elohim a los jueces en el Antiguo Testamento. Pero el Salmo 45 no está diciendo que Jesucristo es Dios, ni la segunda persona de la Trinidad. Este es el más secular de los salmos, y según los especialistas, fue incluido en la lista final porque los religiosos judíos vieron en él una alusión al Mesías. El rey del salmo, según ellos, es el Mesías y la novia es Israel. El autor anónimo de la carta a los hebreos sigue esa interpretación, pero tampoco está diciendo que el Hijo es el Dios o la segunda persona de la Trinidad. Para los judíos, el Mesías no es Dios, y mucho menos Dios hecho hombre. Otra cosa, en el Salmo 45 no es Dios el que habla, sino el poeta de la corte. Además, el Salmo 45 no es un salmo de David. El Salmo 45 es una canción de amor compuesta por el clan de Coré para un rey indeterminado. Pudo haber sido el rey Acab cuando se casó con Jezabel, quién sabe. También debe ver que el apóstol Pablo no cita esa canción de amor como una referencia mesiánica. Pablo sabía que para los judíos ese era un salmo mesiánico, probablemente el más importante de todos, pero no lo cita. ¿Se le pasó a Pablo mencionar que tan obvia referencia al Mesías? Se le olvidó al hombre escogido por Dios desde el vientre de su madre para revelar todo lo que debe conocer la iglesia sobre Jesucristo, citar esta referencia mesiánica. Analice bien este salmo y verá que lo que han hecho con ellos los trinitarios es mera eisegesis. Ahora pasemos a presentar la otra versión de Jesús, la versión fantasiosa, la que todos aman, la versión creada por paganos para paganos, pero que ha gustado tanto que hasta los que no se consideran paganos la tienen como la versión correcta. Sabemos que cuando ya los apóstoles habían muerto, surgen de entre muchos 4 documentos anónimos que antojadizamente los padres del cristianismo posapostólico quisieron titularlos como Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 tratados anónimos sin autoridad apostólica, junto con la fantasía apocalíptica de un tal Juan, escrita allá por el primer siglo, a finales del primer siglo, o quizás comienzos del segundo, es la literatura que usó el Dios de este mundo para engañar a la humanidad, suplantando al Cristo de la Escritura hebrea por el Cristo hecho en Roma. Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el Apocalipsis presentan a un Cristo totalmente distorsionado, que se parece muy poco al Cristo de la Escritura hebrea y al Cristo del apóstol Pablo. Sin malgastar tiempo leyendo literatura anónima y posapostólica, y sin entrar en detalles de los dogmas que han creado los paganos con esta literatura, mencionemos una lista de las características del Cristo mitológico, del Cristo que no se puede probar ni con la escritura del apóstol Pablo ni con la escritura hebrea. El falso Cristo está manifestado en 7 entelequias que el Dios de este mundo le llama misterios. ¿Cuáles son? Primer misterio: el falso Cristo es Rey de Reyes. No es cierto. Segundo misterio: según el Dios de este mundo, el falso Cristo es Dios. Tampoco es cierto. Tercer misterio: el falso Cristo es la segunda persona de un engendro metafísico que le llaman Trinidad. Cuarto misterio: el falso Cristo es además 100% hombre y 100% Dios. Y ni pida explicación, pues es otro misterio del Dios de este mundo. Quinto misterio: el falso Cristo es o fue Dios hecho hombre. Sexto misterio: el falso Cristo fue engendrado en el vientre de su madre sobrenaturalmente. Séptimo misterio, según el Dios de este mundo: el falso Cristo fue o es el Verbo de Dios. Mera filosofía de Filón de Alejandría. Esos son los misterios que el Dios de este mundo le reveló a personajes como Atanasio y a otros padres del falso cristianismo. Usted decide si quiere seguir adorando la versión romanizada de Cristo o cree en el Cristo de la Escritura hebrea y del apóstol Pablo. Si analiza bien esto que le estoy diciendo,
verá que ese falso Cristo en el que a usted le han enseñado no tiene base ni en la escritura hebrea ni en las epístolas del apóstol Pablo. Es un Cristo formado de dogmas que se crearon después de la muerte de los apóstoles. Concluyo leyendo el edicto de Tesalónica, con el cual se oficializó el cristianismo pagano como la religión oficial del imperio. Cito: edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano II y Teodosio Augusto, al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos según o siguiendo la voluntad celestial. Fin de la cita. Dos cosas para destacar de este edicto. Primero, aquí se sacó oficialmente al apóstol Pablo de la escena. Lo cambiaron por el apóstol Pedro, hombre cuyo apostolado no fue a las naciones, sino a la circuncisión. Obvio, con el apóstol Pablo como primer papa no hubieran podido hacer el cristianismo falso. Escogieron a Pedro porque Pedro no dejó ningún legado doctrinal. El vacío que dejó Pedro lo llenaron ellos. Repito, lo que hicieron en los 7 primeros concilios de la iglesia no lo hubieran podido hacer con la cristología paulina. Quitaron a Pablo, pusieron a Pedro y llenaron el vacío con la cristología fantasiosa que conocemos. Y número 2, los que se hacen llamar reformados o protestantes son en realidad cristianos católicos, pues siguen al pie de la letra lo que dice este edicto. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.